La historia de Ford. Henry Ford fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. Henry Ford nació en una granja, en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Durante el verano de 1873, Henry Ford vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. Henry quedó fascinado con la máquina y el dueño de la misma le enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. En 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista, primero en James F. Flower & Bros. Y más tarde en Detroit Dry Dock Company. En 1882 volvió a Dearborn para trabajar en la granja y se encargó del manejo de la máquina de vapor portátil Westinghouse, hasta hacerse un experto. Esto le llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. En 1891, Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison y tras su ascenso a ingeniero en jefe, en 1893 comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado, denominado cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Henry Ford recién tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903, la Ford Motor Company, fundada el 16 de junio junto con otros 11 inversores y con una inversión inicial de $28.000 estadounidenses. Filosofía. Consistía en automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de la familia media estadounidense. Hasta entonces, el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de coste prohibitivo, destinado a un público muy limitado. Con su modelo T, Henry Ford puso el automóvil al alcance de las clases medias, introduciéndolo en la era del consumo en masa. Con ello, contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de la vida y de trabajo y la fisonomía de las ciudades, haciendo aparecer la civilización del automóvil del siglo XX. La clave del éxito de Ford residía en su procedimiento para reducir los costes de fabricación, la producción en serie, conocida también como Fordismo. Dicho método, inspirado en el modo de trabajo de los mataderos de Detroit, consistía en instalar una cadena de montaje a base de correas de transmisión y guías de deslizamiento que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos en donde sucesivos grupos de operarios realizaban en él las tareas encomendadas, hasta que el coche estuviera completamente terminado. El sistema de piezas intercambiables, ensayado desde mucho antes en fábricas americanas de armas y relojes, abarataba la producción y la reparación por la vía de la estandarización del producto. Cada operación quedaba compartimentada en una sucesión de tareas mecánicas y repetitivas, con lo que dejaban de tener valor las cualificaciones técnicas o artesanales de los obreros, y la industria naciente podía aprovechar mejor la mano de obra sin cualificación de los inmigrantes que arribaban masivamente a Estados Unidos cada año. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa adquirió un control estricto sobre el ritmo de trabajo de los obreros, regulado por la velocidad de la cadena de montaje. La reducción de los costes permitió, en cambio, a Ford elevar los salarios que ofrecía a sus trabajadores muy por encima de lo que era normal en la industria norteamericana de la época. Con su famoso salario de $5 diarios, se aseguró una plantilla satisfecha y nada conflictiva, a la que podía imponer normas de conductas estrictas dentro y fuera de la fábrica. Ford asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de $5 al día, que en esa época era más del doble de lo que se le pagaba a la mayoría de estos empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a la empresa Ford, trayendo con ellos su capital humano y experiencia, incrementando la productividad y reduciendo los costos de formación.
Ford lo denominó motivación salarial. El uso de la integración vertical en la compañía también resultó muy útil, cuando Ford construyó una fábrica gigantesca en la que entraban materias primas y salían automóviles terminados. El primer coche con motor V8 fue el Ford B o Ford V8, un modelo que sucedió al Ford Model A y que cambió la historia del automóvil. El motor V8 llegó hasta todos los rincones de América. Las bondades de la disposición de cilindros en B habían sido hasta entonces probadas mediante diseños costosos o de complicados acoplamientos de bloques lineales unidos en su base. Ford se dio cuenta que para hacer un V8 accesible a todo comprador potencial, la clave era encontrar un diseño de bloque que pudiera resultar de un proceso de fundición y moldeado. Emil Söderlein, Carl Schulz y Ray Laird, bajo el ojo de Henry, completaron la difícil tarea de diseñar un bloque para un V8 varillero de 221 pulgadas cúbicas, lo que serían 3.6 litros, que cumplía con el asombroso propósito de ser moldeado completamente de un solo saque. Si en 1932 parecía que 65 caballos de fuerza era una potencia inusual, esta se incrementó a 75 caballos al año siguiente, y una revisión exhaustiva del múltiple de admisión del modelo de 1934 puso la potencia del V8 en 85 caballos, desatando un enorme entusiasmo público por un producto ya definitivamente afianzado. Los defectos originales fueron corregidos. Por 1937 el V8 ya se ofrecía en 2 cilindradas distintas, y fue claro que Ford había llegado a dominar totalmente el formato cuando, al presentar los inolvidables modelos de 1940, la publicidad correspondiente proclamaba las virtudes de un motor construido con tal precisión que no necesitaba de ablandes y podía ser manejado a 100 km por hora a partir de la misma salida de la concesionaria. En 1903 venden el primer modelo A de 2 litros, ensamblado en la planta de Mack Avenue en Detroit. Entre 1903 y 1908, Ford y sus ingenieros pasan por 19 letras del alfabeto, desde el modelo A hasta el modelo S. En 1913, fabricaba 800 modelos T al día. En 1915, Ford fabricaba su coche 1 millón, y en 1916 admite a mujeres trabajadoras en sus fábricas. Finalmente, en 1917, comienza la construcción del gigantesco complejo Rowe en Dearborn, Michigan, que diversifica la fabricación manufacturando camiones, tractores e incluso barcos. En 1919, Edsel Ford sucede a su padre en la presidencia de la compañía, y la familia se convierte en la única propietaria al comprar las acciones de los demás socios. En 1926 ya tenía 88 fábricas, empleaba 150.000 trabajadores y producía 2 millones de autos por año. Los Ford más importantes para la historia fueron el Ford T, que fue el primer auto popular producido en masa, el Ford A de segunda generación, que tenía una inmensa cantidad de opciones de carrocería, el Ford 18, que fue el primer auto americano con motor V8, el Ford Thunderbird, que fue un descapotable de lujo muy popular, el Ford Bronco, que era un todoterreno muy robusto, el Ford Mustang, que fue el primer muscle car, comenzando el segmento más característico de los autos estadounidenses, y el Ford GT Mark II, que fue un auto de carreras que ganó 4 veces consecutivas la legendaria 24 horas de Le Mans, y del cual en 2003 Ford se inspiró creando un superdeportivo que denominaron Ford GT. Algunos autos que valen mencionar son el Sierra, el Escort y el Fiesta, que fueron muy exitosos durante los 80 y 90. Y por último, la serie F de Ford, que es el estándar de lo que debe ser una pickup a nivel mundial. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.